si tuviera que narrar la historia que se nos cuenta de forma explícita sobre las tres angustias, entonces el vídeo se acabaría aquí. Pues a diferencia de otros personajes, cuya historia se nos revela de forma más o menos fragmentada a través de los diálogos y las descripciones de los objetos, esto no ocurre con las tres angustias, pues de ellas de verdad no se nos cuenta absolutamente nada. Esto es muy extraño, teniendo en cuenta que son uno de los jefes principales de Blasphemous, y resulta muy sospechoso. La única forma de dar con su origen es indagar en las historias de otros personajes de Custodia para darnos cuenta de ciertas conexiones. Por el título del vídeo ya sabrás que me estoy refiriendo a la historia de Altas Gracias. Y es que las similitudes son bastante obvias. Tres mujeres que se fusionan en una sola, algo que se repite tanto en Altas Gracias como en Tres Angustias. Y siendo que además ambas habitan en el territorio de Hondo, casualmente justo al lado la una de la otra. Estas similitudes son al fin y al cabo aparentes y no son suficientes para conectar a Altas Gracias con las Tres Angustias, pero son un reclamo para investigar en esa dirección. Y aquí es donde me gusta aclarar algo antes de continuar. Y es que en mis narraciones trato siempre de hacer caso omiso de las teorías que podamos tejer los jugadores y narrar exclusivamente la información canónica, es decir, aquella que se nos da directamente en el juego, o en el cómic, o en todo caso, de boca de los desarrolladores. Las pocas veces que he hecho mención a alguna teoría, he querido avisarlo, y eso es precisamente lo que voy a hacer ahora. Y lo hago porque este es quizás el único caso en el que resulta tan obvio y las conexiones son tan evidentes que estoy dispuesto a apostar que los desarrolladores lo hicieron así para que el jugador se diera cuenta y atase los cabos él solito, sin tener que contarle la historia de las Tres Angustias de forma explícita. Así que, habiendo avisado esto, voy a contarte cuál es la historia y el origen de las Tres Angustias, y dejaré que seas tú quien juzgue si tiene sentido y quieres tomarlo como canon, o por el contrario, prefieres ser estricto y tomarlo solo como teoría. A mí ambas opciones me parecen bien. Pero en cualquier caso, ya te aviso que si lo hago es porque de verdad no se nos da nada de información directa sobre esta trama, así que al final esto es todo lo que tenemos. Dicho lo cual, comencemos. A manos de la anciana buhonera Candelaria llegó de algún modo una cinta nupcial rasgada. No parece tener mucho valor, pero ella asegura, en sus propias palabras, que es tan brillante como la primera estrella de la noche. Esto despierta nuestra curiosidad, y al comprarla vemos que en su leyenda se nos comienza a narrar una historia, en la que un clérigo parece contar por cartas a otro de sus hermanos una espeluznante anécdota que vivió. En ellas le revela que hace mucho tiempo que no oficia nupcias, desde el día en que tuvo que casar a 3 hermanas con sus futuros maridos, y éstas, lejos de alegrarse, se abrazaron rezando, rogándole al milagro mismo para evitar el santo enlace. Nadie sabe lo que pidieron o lo que ofrecían a cambio concretamente en esa oración, ni por qué no querían casarse. Pero en cualquier caso, el milagro respondió. Y en sus retorcidos y dolorosos planes fue en ayuda de las 3 hermanas, si es que a lo que hizo se le puede llamar ayuda. El sacerdote cuenta que estuvo presente y fue uno de los testigos de aquella creación. Sucedió que los cabellos de las hermanas crecían y se trenzaban, las envolvían emitiendo un crujido espantoso, hasta que las cubrió por completo, formando lo que parecía un huevo, hecho de cabello áspero y nudoso. Todos los que habían llegado al enlace sagrado se toparon entonces con este acontecimiento y comprendieron que había sido una obra del milagro, por lo que inmediatamente se arrodillaron en presencia del extraño y gigantesco huevo, convirtiéndolo en un objeto de adoración. Construyeron un altar digno de tan alta santidad y lo colocaron allí. Poco después, durante una noche sombría,
los sacerdotes que dormían dentro de la iglesia escucharon un fuerte gemido. Un grito hecho de 3 voces, pero al unísono, como si fuera una sola voz. Y cuando llegaron al altar, descubrieron que el huevo había desaparecido, como por arte de magia. Y por más que lo buscaron, jamás pudieron encontrar el huevo en ningún lugar de custodia. Pero el penitente sí que lo encontró, en las profundidades de Hondo, donde aguardaba a que se le ofrendaran las 3 dotes del matrimonio del cual habían escapado las hermanas. Y al realizar las ofrendas, el huevo se abre y podemos ver en qué se han convertido las 3 hermanas. Habían sido transformadas en este ser al que llamamos altas gracias, libres de su destino, pero condenadas por siempre a la monstruosidad. Y al haber eclosionado el huevo, Altas Gracias nos hace entrega de un objeto llamado óvulo de la deformidad, en cuya leyenda leemos lo siguiente: la crueldad de una promesa rota dio forma a Altas Gracias, y la aflicción hizo carne sus penurias. La aflicción, escrito en mayúsculas, no se refiere a esta como mero sustantivo, sino como nombre propio, concretamente en el caso de Blasphemous, al de la cuna de la aflicción, a partir de cuya creación fue cuando varios habitantes de Custodia fueron transformados en monstruos. Y en concreto, fue cuando el milagro creó también a las 3 humillaciones, para que guardaran las santas llagas que sellaban el camino hasta la cuna de la aflicción. De modo que aquí tenemos la respuesta de qué son las 3 angustias. Son espíritus o espectros que el milagro creó a partir del dolor y los rezos de las hermanas, dando forma a sus penurias. Quizás ese fuera el trato que pactaron las 3 hermanas con el milagro en su misteriosa oración, que a cambio de liberarlas de su casamiento, hiciera con ellas lo que quisiera. Y así lo hizo. El milagro usó la fuerza de sus desesperados rezos, la intensidad de su sufrimiento y el poder de sus plegarias para crear a estos espíritus guardianes, las 3 angustias, que servirían en adelante a los intereses del milagro. Y a cambio, transformó a las hermanas en un horrendo monstruo, Altas Gracias, un solo cuerpo en el que habitaba el alma de las 3 hermanas. Una retorcida sátira a sus ansias de permanecer siempre juntas y técnicamente una forma de ser libres para no casarse jamás. Y en esta penosa existencia tendrán que permanecer hasta que llegue el penitente para destruir a las 3 angustias, los fantasmas creados a partir de sus oraciones, y después las libere a ellas purificando con la ayuda del bendito Señor de las orillas saladas el óvulo que le entregan. Tras lo cual desaparecen misteriosamente y ya no volvemos a saber nada más de ellas. Quizás simplemente huyeran a esconderse en otro lugar, o quizás, tras purificar el óvulo, el milagro les permitiera cruzar al otro lado del sueño prohibido, donde habitan los demás santos, y las 3 hermanas pudieran al fin existir juntas, libres y en paz. El único cabo que queda sin atar, a mi entender, es el santo cuerpo incorrupto frente al cual nos arrodillamos tras derrotar a las 3 angustias. Sabemos que estos son los cuerpos físicos de los santos a partir de cuyo fervor creó el milagro a las 3 humillaciones. Pero si las 3 hermanas fueron fusionadas en un solo cuerpo y ahora son Altas Gracias, entonces ¿cómo puede haber un cadáver aquí? La respuesta puede estar en la letra del cante hondo de las 3 hermanas, que dice así: liberadas 3 rezasteis como una, liberadas 3 pedisteis como una, liberadas 3 nacisteis como una, libre y santa divina hermosura, ya no sois 3, ahora sois una. De esto podríamos entender que las hermanas fueron renacidas con un nuevo cuerpo, el de Altas Gracias. Por lo tanto, este cadáver que vemos aquí puede ser lo que quedó atrás después de que renacieran con un nuevo cuerpo. Es decir,
o bien el cadáver de una de las hermanas, o bien un cuerpo en el que se fusionaron las tres siendo aún humanas y que dejaron atrás antes de renacer como altas gracias. Soy el primero para el que esto último no es 100% satisfactorio, pero al fin y al cabo, en un juego como este me parece de lo más adecuado que se dejen algunas historias tan envueltas en el misterio. Y creo que con las tres angustias, los desarrolladores quisieron jugar especialmente con los jugadores, por lo que ya tenemos tema de conversación puliendo los pequeños detalles. Como veis, esta narración ha sido muy distinta a las demás. Ha sido más difícil atar los cabos y espero que lo apreciéis, como de hecho siempre hacéis, cosa que os agradezco mucho. Sin dudas es una de las historias más escondidas de entre todas las que encontraremos en Blasphemous. Y con ello hemos terminado de hablar de las tres humillaciones, y nos quedan por delante las historias y misterios del resto de personajes y lugares de custodia.